Hola, en esta sesión veremos las herramientas de creación de alineación en Civil 3D. Ya tengo abierto Civil 3D y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro material de trabajo. En la sesión número 2 habíamos creado dos superficies. Vamos a trabajar con cualquiera de ellas. En este caso yo voy a trabajar con la primera. Haré una copia y lo llevaré a la sesión número 3. También le cambiaré de nombre. Lo siguiente que haremos es abrir en Civil 3D. Para que se vea un poco mejor en el video, voy a editar esta superficie. Selecciono, anti-clic, editar estilo de superficie, apagaré los triángulos, el borde y cambiaré de colores a las curvas maestras y a las curvas de nivel. También le cambiaré los grosores. De esta manera, me puedo acercar por acá. Y a estas líneas de rotura también le podría cambiar de color para enfocarnos exclusivamente en el alineamiento. Comenzaremos creando un estilo de alineación. Para ello nos vamos al apartado de configuración, alineación, desplegamos, nos vamos a estilo de alineación. Por defecto, como estoy trabajando a partir de una plantilla en blanco, me está viniendo una llamada estándar. Vamos a crear uno nuevo, le damos anti-clic, nuevo, nos vamos primero a información y le asignamos un nombre. Luego tenemos un apartado llamado diseño, desde el cual podemos activar forzado de radio. Esto de aquí es cuando nosotros estamos haciendo ediciones a través de los pinzamientos del alineamiento. Desde aquí le podemos especificar un valor para que nos haga un redondeo en cuestión de los radios. Por ahora lo voy a desactivar. Luego tengo un apartado de marcas, desde el cual yo le puedo asignar cómo se va a visualizar cada punto geométrico de mi alineamiento a través de un estilo de marca. Por ejemplo, yo le puedo colocar un estilo de marca en los vértices de mi alineamiento, en los puntos de paso, en los puntos de referencia progresiva, al inicio de la alineación, al final de la alineación, y de manera similar para todos los puntos geométricos que presente mi alineamiento. Esto ya lo veremos más adelante. En la parte inferior tengo un apartado llamado extremo de cota. Desde aquí nosotros vamos a poderle especificar el tipo con el cual queremos que nos muestre este extremo de cota, el tamaño que deseamos que tenga, y también tenemos algunas opciones de ajuste, ya sea por disminución, óptimo o dibujar simple. Aquí tenemos también las opciones de modificar las escalas tanto en X, Y y Z. Acordémonos de esta opción, ya que es la que nos va a representar la orientación que presenta cada elemento de nuestra alineación. Luego tenemos el apartado de visualización, que es desde el cual nosotros controlamos cómo se va a visualizar nuestro alineamiento, ya sea en planta, en 3D, que sería modelo, o en una sección. En el caso de los alineamientos, sobre todo vamos a trabajar en el apartado de planta. Y desde aquí tenemos las opciones de cómo queremos que se muestre nuestro alineamiento, tanto en las líneas, las curvas, las espirales, la flechita que nos muestra la orientación de cada elemento, extensiones de línea, extensiones de curva, extensiones de tangente y símbolos de advertencia si queremos que nos muestre en pantalla. Por ahora solo vamos a dejar prendido línea, curva, espiral y flecha. Los demás lo vamos a apagar. Vamos a diferenciar a través de colores las líneas, las curvas y las espirales. Entonces aquí en colores le asignamos un color distinto para cada uno de ellos. De esta manera, para que se vea un poco mejor en el video, también le voy a asignar un grosor de línea más fuerte. De esta manera. Aquí tenemos una flecha, lo vamos a dejar con sus valores que viene por defecto. Acuérdense que esta flecha nos va a decir la orientación de cada elemento que tenga nuestro alineamiento. En la parte final tenemos un resumen, el cual nos da información de todas las ediciones que hemos realizado. Aplicamos y aceptamos.
hemos creado un estilo básico para empezar a ver las herramientas de creación de alineación que nos brinda Civil 3D. Las herramientas de creación de alineación lo vamos a encontrar en la ficha inicio, el grupo crear diseño, y aquí encontramos a la herramienta de alineación. Si le damos clic nos muestra todas las herramientas con las cuales podemos crear un alineamiento. La primera opción se llama herramientas de creación de alineación, la cual nos da distintas herramientas que nos van a facilitar crear y editar nuestro alineamiento. Luego tengo una opción para crear un alineamiento a través de un ajuste óptimo. Esto de aquí es trabajando con puntos. Luego tengo crear alineación a partir de un objeto, que yo puedo crear una alineación a partir ya sea de una línea, de una curva o de una polilínea. Luego tengo la opción de crear una alineación a partir de una obra lineal. Tengo la opción de crear una alineación a partir de piezas de red. Tengo la opción de crear una alineación a partir de una red de tuberías en carga. Tengo la opción de crear una alineación a partir de una alineación existente. Tengo la opción de crear un desfase de alineación, la cual nos va a ser muy útil para crear los carriles. Tengo la opción de crear una alineación conectada. Y tengo la opción de crear ensanchamientos. En el caso de carreteras, las más utilizadas va a ser la herramienta de creación de alineación, crear alineación a partir de un objeto, crear desfase de alineación y crear ensanchamiento. Comencemos viendo la primera opción, herramientas de creación de alineaciones. Cuando le damos clic en herramienta de creación de alineaciones, si todavía no tenemos ninguna alineación creada, nos va a pedir que creemos una alineación. Para ello nos aparece el cuadro de crear alineación con posición. Primero nos está pidiendo que le asignemos un nombre a la alineación que vamos a crear. Le llamaré eje 1. En este nombre como tal también podríamos colocar el código o el nombre de la carretera que estamos haciendo. Luego tengo el tipo de alineación que deseo hacer. Puede ser de tipo eje, desfase, empalme de intersección, vía o varios. En este caso estamos haciendo un eje. Luego tengo la opción de colocarle una descripción para ser mucho más específico de qué tramos está especificando o qué tramos está diseñando en el caso de nuestra carretera. Luego tengo la opción de especificarle la progresiva de inicio. La progresiva de inicio puede ser la progresiva 00 o también podría ser el kilómetro 1. Eso va a depender del criterio de diseño con el cual estemos trabajando. Luego tenemos dos apartados, uno llamado general y normas de diseño. En el apartado general nos pide que especifiquemos un emplazamiento. Los emplazamientos en Civil 3D es para que nuestro elemento pueda interactuar con otros elementos de Civil 3D. Por ahora lo vamos a dejar en el que viene predeterminado. Luego nos pide que especifiquemos un estilo de alineación. Vamos a darle el estilo que hemos creado. 01 básico fue el nombre que yo le asigné. Luego tengo la opción de especificarle la capa donde se va a guardar el alineamiento que voy a crear. Por ahora me dice que está asignado la capa 0. Pero desde este botón yo le puedo asignar una capa. Le doy clic. Luego me aparece este apartado de capa de objeto. Le puedo asignar una capa base y también le puedo asignar un modificador, que ya sea por un prefijo o un sufijo. Para asignar la capa base, le doy clic en este botón y me aparece el cuadro de todas las capas que tengo creado en mi archivo. Como no tengo creado una capa para la alineación, voy a crearlo. Para crearlo simplemente le puedo dar en este botón. Clic. Luego le tengo que especificar el nombre. Le asignamos un nombre. De esta manera. Asignado el nombre, le podemos asignar un color, un tipo de línea, un grosor. Podemos especificarle si deseamos que la capa esté bloqueada o no, si va a estar activa o no, si va a estar inutilizada o no, y si deseamos que se imprima o no. Por ahora lo voy a dejar tal y como está, solo le he asignado el nombre. Acepto, selecciono y acepto. De esta manera le he asignado una capa base. Pero si deseo que no se modifique la capa base o deseo una capa más específica para la alineación que estoy creando, puedo agregarle ya sea un prefijo o un sufijo. Por ejemplo,
le digo un sufijo y a lo mejor este es el tramo 1 de mi carretera. Entonces le podría asignar ese valor de prefijo o sufijo. Por ahora simplemente le voy a dejar en ninguno. Acepto y observo que ya se asignó la capa base. Luego tengo la opción de asignarle un conjunto de etiquetas de alineación. Esto ya lo veremos en la siguiente sesión. Por ahora le vamos a dejar en la que viene por defecto. Luego en el apartado de normas de diseño, lo primero que nos pide que especifiquemos es la velocidad del proyecto. En esta ocasión voy a asignar una velocidad supuesta de 40 km por hora. Luego tenemos la opción de activar usar diseño según norma. Y se activan dos opciones, usar archivo de norma de diseño y usar conjunto de comprobaciones de diseño. Si activamos usar archivo según norma de diseño, podemos especificarle un archivo de norma desde esta ruta. Damos clic en estos tres botoncitos y le podemos especificar una norma de diseño a través de un archivo. Cuando instalamos Civil 3D también se instalan algunas normas de diseño, pero recuerden que estas normas están según lo que sería la normativa estadounidense. Por ahora le voy a dar en abrir nada más. Y luego tengo algunas opciones que tengo que configurar. Tengo un apartado de propiedades y valores. Les comento, esta norma de diseño nos va a permitir sobre todo calcular lo que son los sobreanchos y los peraltes en cada curva. Pero para ello yo le tengo que especificar el radio mínimo que está en función de la clasificación de nuestra carretera y el peralte máximo. Le tengo que decir el número de carriles que va a tener mi carretera y también le tengo que especificar el método para que me calcule el peralte. Tengo dos métodos para que me realice el cálculo de peralte según la normativa que está seleccionada. También tengo la opción de usar conjunto de comprobaciones de diseño, que es un pequeño archivo desde el cual yo le puedo decir a Civil 3D cuáles son los valores mínimos que tiene que cumplir mi diseño de mi alineamiento. Ya sea la tangente, cuánto tiene que tener como longitud mínima o máxima, y lo mismo en curvas. Cuánto puede tener mi curva de radio mínimo, de radio máximo, de longitud mínima o de longitud máxima. Entonces yo puedo crear un archivo para que Civil 3D me vaya avisando si estoy cumpliendo con esas dimensiones mínimas o máximas. Por ahora voy a desactivar esta opción. Ya cuando hagamos nuestro diseño final, regresaremos a verlas. Van a ser todos los cambios que he hecho. Solo le asigné un nombre, le especifiqué el número de progresivo desde el cual va a iniciar y le especifiqué también el estilo de alineación que habíamos creado. Acepto. Una vez hemos creado la alineación como tal, ya nos está apareciendo las herramientas de composición de alineación, que es a través de este pequeño panel con sus herramientas. La alineación como tal, si recuerdan, como es un elemento de Civil 3D, se está guardando en Prospector. Si nos vamos a Prospector, alineaciones, como hemos creado una alineación de tipo eje, lo vamos a encontrar en alineaciones de tipo eje. Y aquí está el alineamiento que hemos creado. Con respecto a las herramientas de composición de alineación, viene con una gran variedad de herramientas las cuales nos van a ayudar en el diseño de nuestro alineamiento. Demos un repaso rápido de estas herramientas. En la primera herramienta tengo tres opciones. La primera se llama tangente tangente sin curvas, la cual me va a permitir crear una poligonal y a partir de esa poligonal luego empezar a diseñar el eje de mi carretera. Luego tengo una opción llamada tangente tangente con curvas. Nuevamente me permite ir creando una poligonal, pero en esta ocasión en cada vértice ya me va a ir agregando una curva. Y esta tercera opción me permite especificar cuál va a ser el radio y la longitud de las espirales que van a estar por defecto si utilizo la opción de tangente tangente con curvas. Luego tengo una opción para poder insertar o añadir PIs. Tengo una opción también para poder suprimir o eliminar PIs. Tengo una opción para poder separar PIs. Luego tengo opciones para crear líneas, curvas, líneas con espirales, espirales con curvas y curvas especiales. Si desplegamos la opción de creación de líneas, observamos que está dividida en tres partes. Tenemos líneas fijas, líneas flotantes y la última se llama línea libre. La diferencia entre estas opciones es en el comportamiento que va a tener la línea con la geometría que está enlazada cuando nosotros desplazamos ya sea la línea o la geometría a la cual está enlazada.
Entre paréntesis me dice qué es lo que tengo que hacer para poder definir la línea. En esta primera opción me dice que tengo que especificarle 2 puntos para poder definir la línea. En esa segunda opción me dice desde extremo de curva y longitud. Le tengo que decir a partir de qué curva va a iniciar la línea y luego le especifico su longitud. También tengo una opción de crear una línea a través de un ajuste óptimo. Recuerden que esto es a través de puntos. Y en las líneas flotantes es similar. La primera me dice desde curva y punto de paso. Le tengo que especificar una curva a partir de la cual van a hacer la línea y luego el punto de paso por el cual deseo que pase. Luego tengo una opción desde extremo de curva y longitud. Le tengo que especificar desde qué curva va a iniciar la línea y luego qué longitud va a tener. También tengo una opción de ajuste óptimo. En el caso de la curva libre me dice entre 2 curvas. Le tengo que especificar 2 curvas para que él me defina la línea. Luego tengo una opción para crear curvas simples. Si desplegamos, también está dividido en curvas fijas, curvas flotantes, empalme de curvas libres y una llamada curva libre. Con respecto a las curvas fijas, la primera opción es a través de 3 puntos para poder definir la curva. Le tengo que especificar 3 puntos por los cuales va a pasar esa curva. Luego tengo una opción llamada más curvas fijas, entre las cuales tenemos a través de 2 puntos y la orientación en el primer punto, 2 puntos y la orientación en el segundo punto, 2 puntos y radio, desde extremo de entidad y punto de paso, centro y radio, centro y punto de paso, orientación en punto y radio. De estas opciones las más utilizadas van a ser entre 2 puntos y radio y desde extremo de entidad y punto de paso. También tengo la opción de utilizar curva fija con un ajuste óptimo. Recuerden, todos los ajustes óptimos es a través de puntos. Luego tengo la opción de curvas flotantes, desde extremo de entidad, radio y punto de paso. También es una opción que suele ser utilizada mucho. Luego tengo más curvas flotantes, entre las cuales tengo desde extremo de entidad y punto de paso, desde extremo de entidad, radio y longitud, desde extremo de entidad, punto de paso y orientación en punto. Aquí estas dos opciones, las dos primeras, también son muy utilizadas a la hora de empezar a trabajar en nuestro diseño. En curvas flotantes también tengo la opción de poder crear a través de un ajuste óptimo. Luego tengo empalme de curva libre entre 2 entidades, radio, y entre 2 entidades y punto de paso. Estas dos opciones también son muy utilizadas a la hora de trabajar en el diseño de nuestro alineamiento. Por último tengo una curva libre con ajuste óptimo. Luego tenemos una opción que nos va a permitir crear líneas flotantes con espiral. Podemos hacerlo desde curva y especificarle el punto de paso, y desde extremo de curva y especificarle la longitud. Luego tenemos curvas con espirales. Tenemos distintos métodos, entre las cuales las más importantes va a ser entre 2 entidades. Aquí tenemos también una curva ovoide con espiral y curva libre entre 2 tangentes y una curva en S con transición y curva libre entre 2 tangentes. Las más utilizadas van a ser estas 3. Por último tenemos algunos casos especiales de creación de espirales y curvas. Rara vez se van a utilizar, pero es importante tener en cuenta que aquí tenemos más opciones. Luego tenemos una opción para poder convertir líneas o arcos de AutoCAD en elementos de nuestra alineación. Luego tenemos una opción que nos va a permitir invertir la orientación de subentidades. También tenemos una opción para poder eliminar subentidades. Luego tenemos una opción de revisión y edición. Esto de aquí ya lo veremos cuando tengamos nuestro alineamiento. En la parte final tenemos la opción de deshacer o rehacer. Rápidamente veamos la aplicación de las herramientas más utilizadas. Pero antes, cambio de escala a una escala de 1 en 100. Entre las herramientas más utilizadas tenemos la llamada tangente con curvas. Pero antes de utilizar esta herramienta, recordemos que tenemos que irnos a configuración de curvas y espirales para especificarle cuáles van a ser los valores por defecto para el radio de la curvatura, y también podemos activar la opción de espiral de entrada y espiral de salida, y también tendríamos que especificarle su longitud. En este caso yo solo voy a trabajar con curvas simples, así que desactivo la opción de espiral de entrada y de salida. También tengo la opción
de cambiar a otro tipo de curva, pero vamos a trabajar siempre con clotoides en el caso de carreteras. Le dejo marcado solo curvas, voy a trabajar con un radio por defecto de 40, acepto, y luego ya puedo utilizar la herramienta de tangente-tangente con curvas. En pantalla puedo ir especificando a través de clics lo que sería por dónde va a ir pasando mi poligonal, y vamos a observar que automáticamente ya me va a ir colocando lo que son las curvas en cada vértice de mi poligonal, de esta manera. ¿Correcto? Si yo selecciono el alineamiento, voy a observar que me presenta varios pinzamientos, tanto al inicio del alineamiento, en la parte central de cada línea, al inicio de la curva, al final de una curva, y al centro de la curva me presenta dos pinzamientos. También en los PIs me aparece con un pequeño triángulo, lo que sería los pinzamientos para poder editar mi alineación. Por ejemplo, si yo deseo desplazar este PI, simplemente desde su pinzamiento lo puedo desplazar. Igual acá, en cualquier momento yo desde sus PIs puedo desplazarlos. Correcto. Y al final del alineamiento también me aparece un pinzamiento para seguir editando. En el caso de las curvas, si yo deseo editarlas, simplemente, ya sea de cualquiera de los 4 pinzamientos que me muestra, puedo aumentar o reducir su longitud. De esta manera. Vamos por acá. Observamos que, por ejemplo, en esta zona se alejó de la carretera existente. Simplemente podría seleccionar mi alineamiento y desde un pinzamiento de la curvatura yo podría ajustarlo al terreno existente. De esta manera. Claro que al yo desplazar estas curvas de su posición original, estoy modificando la longitud y el radio de la curvatura. Así que luego yo tendría que asignarle ya valores enteros. ¿Correcto? Otra de las herramientas que es muy utilizado también es la de insertar nuevos PIs. Para insertar nuevos PIs, lo único que tengo que hacer es acercarme a la zona donde deseo insertar un nuevo PI. Le doy en la herramienta de insertar PIs, doy clic y automáticamente el Civil 3D me va creando nuevos PIs de mi alineamiento. Estos PIs a su vez luego los puedo desplazar dependiendo del ajuste que deseo realizar. En el caso de que yo desee eliminar un PI, simplemente le doy en la herramienta de eliminar un PI y luego clic en el PI que deseo eliminar. También tengo una opción interesante llamada de separar PIs. Para ello voy a crear aquí una línea más. En el caso de que desee crear una sola línea, podría utilizar la herramienta de creación de líneas, y si quisiera crear varias líneas, podría utilizar la herramienta de tangente sin curvas. Por ejemplo, selecciono esta herramienta, me ayudo de referencia a objetos en 2D, le digo que quiero comenzar desde acá, y podría continuar creando más líneas. De esta manera. ¿Para qué me sirve separar PIs? En algunas ocasiones yo deseo desplazar una tangente, ya sea la de entrada o de salida, pero sin que la otra tangente se desplace. Si quisiera automáticamente desplazarlo desde su PI o desde el pinzamiento del PI, observo que ambas tangentes se desplazan. Entonces yo podría utilizar la herramienta de separar para poder hacer el desplazamiento solo de una tangente. Lo que me va a pedir es que especifique el PI el cual quiero separar y luego me va a pedir una distancia. Supongamos que le digo 5 metros. Me va a crear una circunferencia y el corte me va a hacer donde intersecta las tangentes con esa circunferencia. Veamos, le doy en la herramienta separar, clic sobre el PI. En este caso me pide una distancia, le voy a decir que deseo trabajar con una distancia de 5 y observo que me está separando los PIs. De esta manera de esa manera hemos separado un PI. Si deseamos volver a crear un PI, simplemente desde los pinzamientos los juntamos y cuando se convierte en un triángulo nos avisa que se ha creado de manera exitosa en un PI. Ahora sí podremos hacer un ajuste. En muchos casos nosotros vamos a ir creando líneas o creando la poligonal por la cual va a pasar nuestra carretera y luego recién vamos a ir diseñando las curvas. ¿Cómo hacemos para asignar una curva cuando nosotros tenemos la poligonal? Como es este caso, tenemos línea, línea y necesito ahora ya crear la curva. Para ello nos podemos ayudar de las herramientas de creación de curva.
Cuando ya tenemos las dos tangentes, tanto la de entrada como de salida, podemos utilizar la herramienta de empalme de curva libre, ya sea a través de dos entidades y el radio, o a través de dos entidades y el punto de paso. Utilicemos la primera herramienta, entre dos entidades y radio. Me pide que seleccione la entidad de entrada o la primera entidad, que sería la tangente de entrada, luego la siguiente entidad, que sería la tangente de salida, luego me pide que especifique el ángulo de solución de la curvatura. Siempre va a ser menor de 180. Damos clic y luego me pide el radio que va a tener esta curvatura. Le doy un radio aproximado de 60 y observo que automáticamente me está creando la curvatura. Para el siguiente PI podría utilizar la misma herramienta. Doy clic, especifico primera entidad, siguiente entidad, el ángulo de solución de curvatura menor de 180. Y adicional al que viene por defecto, que es especificar radio, puedo también definir esa curva por longitud de curva, longitud de tangente, longitud de cuerda, mediatriz, externa o grado de curvatura. Un caso que es muy utilizado es la de la externa. Le doy clic y en pantalla yo puedo especificarle la longitud de esa externa. Le voy a decir que deseo que comience justo en el PI. Me alejo un poco y observo que puedo crear la curva, ¿no? Específicamente le puedo decir por dónde deseo que pase, ya que todavía no sé cuál es un radio aproximado para esta curva en específico. De esta manera estoy creando mi curva. Estas curvas siguen siendo dinámicas. Cuando yo selecciono tengo los 4 pinzamientos para poder editarlas de posición. En el caso que desee eliminar algunas entidades, puedo hacerlo con la herramienta de eliminar subentidades. Simplemente doy clic sobre la entidad que quiero eliminar y automáticamente lo va eliminando. De esta manera. Correcto. Estas son las herramientas más utilizadas. Luego tenemos herramientas más específicas, como son los distintos métodos para crear líneas, para crear curvas y para crear curvas con espirales. Veamos un poco de estas herramientas. Por ejemplo, si quiero crear solo una línea, puedo utilizar esta herramienta a través de dos puntos. Me acerco desde donde quiero que inicie esta línea y puedo ir luego creando, por ejemplo, hasta este punto. Luego puedo ir creando la curva con herramientas más específicas, como por ejemplo la llamada curva fija desde extremo de entidad y punto de paso. El extremo de entidad sería desde la tangente anterior y luego especifico por dónde quiero que pase esta curva. De esta manera. Correcto. De esa forma también yo estoy garantizando que se respete la condición geométrica, que si recordamos, la unión entre las líneas y las curvas tiene que ser de manera tangencial. Y aquí tengo que crear nuevamente una línea. Podría seleccionar la opción de desde extremo de entidad y longitud, o desde extremo de entidad y punto de paso. Selecciono la entidad, que en este caso sería la curva anterior, y ahora sí. Si se dan cuenta que dependiendo por dónde va a pasar mi línea, se va a mover el punto donde está uniéndose la línea con la curva. Eso es para que se respete esa condición de que la unión entre una línea y una curva tiene que ser de manera tangencial. De esta manera podemos ir viendo que podemos ir combinando las distintas herramientas que nos brinda para crear nuestra alineación. Aquí podría continuar con esta opción de crear una línea a través de dos puntos y luego podría ir nuevamente a utilizar la herramienta de empalme de curva libre entre dos entidades radio para ir creando estas curvas que me faltan. De esta forma. Y aquí también. Continúo por acá asignándole un valor. Listo. Aquí me falta una curva. Podría utilizar esta opción de empalme de curva libre entre dos entidades y punto de paso. Me pide en primera entidad, siguiente entidad. Y luego tengo que especificarle por dónde va a pasar la curva. Es importante recordar que dependiendo de la herramienta que estemos utilizando, nos va a aparecer los pinzamientos de edición. Por ejemplo, al haber utilizado esta herramienta solo me aparece un pinzamiento de edición de la curva, que solo sería el punto central. De manera similar para las herramientas anteriores que he utilizado. Por ejemplo, aquí me está apareciendo 3 pinzamientos de edición. Uno al inicio, uno al centro y uno al final. Y aquí me está apareciendo 4 pinzamientos de edición.
Entonces también es importante saber qué herramienta utilizar para que luego sea más fácil las ediciones. También vamos a tener una opción llamada vista de rejilla de alineación, desde la cual nosotros vamos a poder controlar y editar los valores que tiene cada elemento de nuestro alineamiento, tanto en líneas, curvas y en espirales. Ahí podemos nosotros controlar la precisión, por ejemplo, que las curvas tengan radios con valores enteros, que la longitud de las líneas entre curvas sea lo suficiente para que se pueda desarrollar tanto el sobreancho como el peralte, y también controlar otros tipos de valores. Por ahora lo vamos a cerrar, eso ya lo veremos cuando estemos haciendo el diseño final. Con esto hemos visto que Civil 3D nos muestra varias herramientas con las cuales podemos ir diseñando nuestro alineamiento. El uso de cada una de estas herramientas va a depender del caso particular de nuestro diseño. En las siguientes sesiones seguiremos repasando estas herramientas de creación de alineación. Por ahora sería todo hasta esta sesión.